A ver, viene una reforma de la que se ha hablado poco, pero que es una reforma impresionante, como llaman reforma de gran calado, Luis Miguel, que tiene que ver en la manera en que el gobierno hace negocios, en que los particulares hacen negocios con el gobierno. O sea, es muy difícil hacer negocios con el gobierno en México. Para empezar, te piden, pues no hay anticipo. O sea, tú eres el que financias a un gobierno, ¿no? Entonces te vuelves casi el banquero del gobierno. Y después, para que te paguen, es un viacrucis. Es confusa la ley de concursos, porque en esta administración, pues la mayoría de los grandes contratos han sido por asignación directa, dizque para combatir a la corrupción, ¿me entiendes? O sea, ¿qué es lo que viene? Y parece que va a afectar a muchas leyes. El, a fines del mes pasado entró, iba a decir sigilosamente, pero la verdad es que más bien estamos tan ocupados con otros temas Sí. que se puso poca atención. Entra una reforma a la ley de administración pública o a la administración pública que incluye cambios en 23 leyes. Wow. Eh, por lo pronto ha pasado, yo diría, de noche, no se está discutiendo y esta semana otra vez como que empezaron a prenderse muchos focos, algunas columnas, un titular de un periódico importante y todos dicen, si la ley pasa en los términos que pasa, puede generar más problemas de los que se resuelve. Cuando la idea es que resuelva problemas. Son 23 leyes que cambian y en particular, como bien dice, esto es la manera en que el gobierno contrata, la manera en que el gobierno a su vez asume lo que se deriva de un contrato. ¿Qué es lo que preocupa? Por ejemplo, tiene una cosa que se llama cláusula exorbitante, que estarían obligados todos los nuevos contratos que las dependencias firmen con proveedores. ¿Qué quiere decir esto? Que si un año después, 6 meses después, alguien dice, oigan, este contrato que firmamos con quien nos vendió coches, con quien nos vendió papel, con quien está vendiéndonos publicidad, es lesivo o no es lo que necesitábamos, le da el derecho al gobierno a cancelarlo sin ningún tipo de indemnización. Pero supuestamente que, a ver, yo soy un contratista del gobierno. Yo participo en un concurso. Lo gano. Tal vez será yo el más barato de todos. Lo gano. Si al año, 2 años llega alguien y dice, era demasiado esto, voy para afuera. Vas para afuera y además... ¿Cuál es la certeza jurídica entonces? Ese es el tema. Decías tú, en teoría, mucho de esto se tiene que remediar en la fase previa, no posterior. Dicho de otra manera, si hay un concurso en donde se establecen las bases, pues en teoría, una vez que pasó eso, pues se tiene que cumplir ambas partes. Otra parte... Qué peligroso, ¿eh? Otra parte de la ley que es muy interesante tiene que ver con que vuelven, literalmente ahora sí por la puerta de atrás, a revisar. Todavía hay sectores completos de la administración pública que no cumplen esto de tienes que ganar cuando mucho lo que gana el presidente. Por ejemplo, Banco de México, por ejemplo, Banca de Desarrollo y Suprema Corte. tiene su razón de ser, por ejemplo, en el caso de Banca de Desarrollo, porque dices, estás hablando de necesitas banqueros en algunas posiciones, que a su vez, si son buenos, tendrían posibilidades de trabajar en el sector privado. Dices, no es que ganen lo mismo, no es que tengan los bonos, Pero que ganen bien. que tengan un sueldo competitivo. Obviamente ganar lo Bueno, que... pero el honor de servir a la patria también es una forma de pago, Entonces, ¿no? reaparece esto en la No te nueva rías, ley Luis. de administración pública. ¿Cuál es el tema? Probablemente meter en el legislativo una iniciativa de estas características tendría sentido, es decir, vamos revisando, vamos ordenando los diferentes reglamentos de tal manera que no haya contradicciones. A ver, una pregunta. Me imagino que como es propio de y casi todos los gobiernos de México, nunca se sentaron a consultar con el sector empresarial que a fin de cuentas son los proveedores, sean grandes, medianas, pequeñas microempresas. A ver cómo la ven, qué opinan, qué se puede lograr, vamos a conciliar. ¿Nada de esto? Nada, a ver, Bueno. tiene mucho que ver que esto también es propio del gobierno, de esta admisión. Hay una desconfianza tal a los proveedores
que de alguna manera la idea es, como hay casos escandalosos, que sí los hay, entonces vamos literalmente ajustando la ley al peor común denominador posible. Y vamos tratando a todos como si del otro lado, en vez de un proveedor, estuviera un traficante de influencias. Igual que ocurrió con las guarderías, había un 20% de las guarderías estaban mal, pues cerramos todas. No se puede. ¿Qué creo que debería pasar antes de que llegue a la Corte, que ya tiene mucha chamba? Es que los legisladores hagan su trabajo ya pediste demasiado. Y hagan literalmente las consultas que se tienen que hacer. Evidentemente está bien la iniciativa cuando dice se trata de modernizar la administración pública, de combatir la corrupción. Pero no atrasarla, ¿verdad? Y en buena medida es hacer que algo por primera vez sea gana. Oye, por ahí en esto entra de la expropiación, si es de interés público, te expropio y al valor catastral y no comercial. Todo eso está, pero parte del asunto es cómo vas a definir interés público. Al capricho del presidente en turno. Y no puede ser. O puede ser, o de un secretario poderoso, o etcétera. De un congreso palero. Es decir, en este sexenio hablamos siempre del capricho del presidente. Vamos a pensar que es una ley para los próximos sexenios. Es que siempre han sido caprichos del presidente en turno. O de algunos funcionarios. A lo También. que me refiero es, imagínense que no solo tengamos los caprichos del presidente, sino de 20 o 30 altos funcionarios. A ver, Luis. Es que tenía un poquito de retraso el audio. Yo no he tenido la oportunidad de leer completa la iniciativa. Vi el texto que escribió Luis Miguel en El Economista y me llamó mucho la atención. Me fui a buscarla completa. Y dos comentarios muy rápido. Primero, el tema de la cláusula exorbitante es algo característico de los contratos de tipo administrativo. De hecho, la Suprema Corte ha establecido en criterios muy añejos que esa es una de las características de los contratos administrativos, que tienen la particularidad de tener cláusulas exorbitantes. ¿Qué significa esto? Que normalmente tienen condiciones que son totalmente benéficas para la administración pública. Esa parte, digamos que no brinca. Lo que sí brinca un poco es lo que se establece, y decía Luis Miguel, que pueden, dentro de este pretexto de la cláusula exorbitante, cancelar de manera unilateral contratos sin tener ningún tipo de indemnización o de pago o contraprestación a los contratistas. Esto de la cláusula exorbitante me recuerda cuando Hugo Chávez pasaron una ley sobre utilidades excesivas, donde por capricho de algún burócrata venezolano, está usted ganando demasiado. Bueno, a ver, Marco. No solamente va contra los principios básicos de la ley, ¿no? Estás en una situación de indefensión total, sino también creo que fomenta la corrupción, porque va a haber muchos espacios a la interpretación, y eso creo que no ayuda en absoluto en garantizar los mejores proveedores para los gobiernos. Bueno, pues, a ver, antes de tener los mejores, y como ya lo dijo Luis Miguel, muchos eran bastante ladrones, ¿no? En fin, Luz María. No tienes audio, Luz María, no te estamos escuchando. Algo está fallando en tu equipo. A ver, ojalá lo puedan arreglar, Luis Miguel. Creo que nos está pasando, sobre todo en final de sexenio, decíamos, bueno, ya pasaron las grandes reformas, las constitucionales, vamos a tener una especie de pausa legislativa, pero lo que estamos viendo es una nueva catarata de reformas que no van a requerir mayoría constitucional. No te sorprendas porque el presidente López Obrador lo dijo. Él va a ser presidente hasta el último día de su gobierno y no se va como Fox a decir, bueno, ya me voy porque no me quieren, o Peña Nieto a irse a la Creo fiesta. Que está en su derecho ser presidente de los 6 años, 5 años, 10 meses, por los que fue electo, pero los legisladores están en su obligación de ser legisladores por el periodo que fueron elegidos y en los temas en los que fueron asignados como comisiones. Pues sí, pero... Si los legisladores hacen su chamba, la ley podría mejorar y sí tener menos corrupción en los contratos, pero el gran problema es que es un legislativo que básicamente... Borrego, es un legislativo borrego, el líder de los diputados de Morena, el expriista que votó a favor del FOBAPROA, Nacho Mier, a todo le dice que sea el presidente. A todo. Y si el presidente dio 10 razones para algo, Nacho Mier inventa otras 10. Bueno, el servilismo es total, ¿no? Porque además trabaja de precandidato al gobierno de Puebla. A eso igual que Armenta, ¿no? El senador, ahí están
en pleitos, si vas a Puebla y ves letreros por todos lados, como si fueran las campañas, ¿no? Sí. Violación total, pero en fin. Ojalá no progrese, porque sí me preocuparía mucho. A ver, Luis, yo te interrumpí hace rato. Sí, realmente yo comparto la preocupación de Luis Miguel y tú y Eduardo. Sí es una reforma de amplio calado que puede implicar muchas consecuencias para la manera como interactúa el sector privado con el sector público. Creo que si de por sí hay desconfianza del sector privado para trabajar con el sector público, esto lo puedo acrecentar, porque al final, con condiciones tan leoninas, lo que va a suceder es que nadie va a querer venderle al gobierno, nadie va a querer trabajar para el gobierno, ¿no? Y eso va a ser en detrimento del propio gobierno. O la corrupción se va a disparar. También, digo, los que van a querer trabajar con el gobierno son los que tengan la lana para sobornar a un funcionario. O un amigo que le garantice que el contrato no lo va a echar para abajo. Mensajes.